Estamos de regreso en Despierta con CDN en este lunes feriado y tenemos un invitado muy oportuno para hablar del tema del natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, pero además de hablar de todo lo que es el mes de la patria, que ya está cerquita de que arranque el mes de febrero. Así que vamos a darle la bienvenida al presidente del Instituto Duartiano, don Wilson Gómez. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos otra vez a Despierta con CDN. Bueno, de verdad que siempre es un honor estar con ustedes y qué bueno que este programa se hace en este día, porque como ustedes saben se produce el diferimiento, la fiesta nacional. Este es un día de fiesta nacional, pero diferido. Y entonces pasó el 26 y mucha gente hoy que se encuentra con la festividad, muchas veces no conecta con el natalicio del padre fundador. Pero al hacerse un programa como este, recrea la fecha diferida del natalicio del padre de la patria. Ustedes como institución tienen la posición, públicamente lo han dicho y lo han reiterado, su oposición a que se haya cambiado el feriado. Sí. Sin embargo, no deja de tener una parte positiva, sí, el hecho de que el feriado sea diferido. El día 26 de enero, que es el día de Duarte, que todos lo recordamos y que debemos seguir recordándolo siempre, es un día en el que, por ejemplo, en los colegios y en las escuelas, no solamente en las instituciones públicas, sino que en los colegios y en las escuelas se realizaron los actos porque no era día feriado. Sin embargo, el lunes sí es un feriado correspondiente a la fecha. O sea, creo que tiene una parte positiva. Eso parece, pero en verdad, siempre en las escuelas, cuando el 26, ¿verdad?, resultaba el día de fiesta nacional, el día antes en las escuelas se hacían esos actos. Y durante toda la semana se hacían actividades. Es decir, los estudiantes tenían tareas al respecto, sí, participaban. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que al diferirse el día se pierde el efecto de la fiesta nacional. Es decir, la gente no sabe por qué fiesta nacional. Las nuevas generaciones tienden a confundirse mucho. Y un día de fiesta nacional como ese, que tiene la particularidad de que nació en la escuela. Es decir, es una maestra que en 1932 se encargó, ella, ya naturalizada dominicano, ella era belga, y entonces a sus estudiantes de la escuela moderna ahí en Gascue, en la César Nicolás Penson, los puso a firmar una comunicación dirigida al Congreso, porque hasta ese momento el día de Duarte no era feriado, no era fiesta nacional. Y ella logró que el Congreso Nacional, con toda la firma de esos estudiantes, asumiera la cuestión, y efectivamente de ahí surgió la ley 288 de 1932, con el infortunio de que esta señora, esta profesora, falleció en el mismo año, 1932, en diciembre, y no pudo ver el primer día de fiesta nacional de Duarte, que fue el 26 de enero de 1933. Con ese contenido, desde entonces, habíamos celebrado el Día de Duarte. Es más, nosotros cuando se produjo el proceso de reforma constitucional de 2010, planteamos la necesidad de que se incluyera entre los días de fiesta nacional contenidos en la Constitución de la República el Día de Duarte, conjuntamente con el 27 de febrero de la Independencia y de la Bandera, y el 16 de agosto de la Restauración, de manera que se blindara la fecha y entonces el Día de Duarte fuera un día de fiesta con la categoría de constitucional que resulta inamovible. Por eso que el 16 de agosto y el 27 de febrero no se afectan con la ley, porque tienen la protección constitucional. La Constitución. ¿Entiendes? Pero, de todas maneras, nosotros decimos, bueno, fundamentalmente que no es bueno que las generaciones se confundan, que el pueblo se confunda, porque es probable que se le pregunte a la gente el lunes, ¿qué celebramos? ¿Entiendes? Día de Duarte, no, porque el Día de Duarte pasó. ¿Te das cuenta? Entonces la festividad tiene que ir acorde con la fecha natal,
por natalicia de Duarte. ¿Por qué? Porque Duarte es retenido como la figura cimera, como el activo más elevado de la patria, como el padre fundador, y con razón, ¿verdad? Porque es un libertador único, porque ningún libertador le ha dado nombre a la patria que va a fundar. Duarte se lo dio en su juramento trinitario, cuando dice se denominará República Dominicana, cuando dice tendrá una bandera, y la describe, pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por la Cruz Blanca, lo que ha resultado. Tendrá su correspondiente escudo de armas, y en el mismo 1844 ya lo teníamos. Pero además, la divisa trinitaria, Dios, Patria, Libertad, en ese juramento de 1838, que hoy es, conforme al artículo 34 de la Constitución, el lema nacional. Es decir, que ese ciudadano, esa figura, gravita de manera determinante en los elementos esenciales de la nacionalidad, de la dominicanidad. Si algo faltaba, un proyecto de constitución, y lo aportó. Don Wilson, ¿y de dónde le nace o de dónde pudo haberse influenciado Duarte para tener una idea tan acabada de construcción de la República, de lo que él quería? En él inciden algunos factores. Por ejemplo, cuando se produce la invasión de las fuerzas militares haitianas, el 9 de febrero de 1822, Duarte tenía 9 años. Él ve aquello, él vive. Porque en esa época un niño de 9 años ya tenía bastante conocimiento. Maduraban temprano, porque no había las distracciones de hoy. Pero en su casa, él recibió el impacto de una conducta. De la conducta de don Juan José Duarte Rodríguez, el padre de la familia Duarte Díez, ciudadano español que había nacido en Vejer de la Frontera, que es un municipio de la provincia de Cádiz, España. Y don Juan José Duarte Rodríguez fue de aquellos comerciantes, empresarios, que resistió la presencia haitiana, que no firmó un documento que firmaron algunos, dando aquiescencia, es decir, validando esa presencia en el territorio dominicano. Una actitud que lo revela como un opositor a lo que estaba ocurriendo. No aceptó eso. Y, por supuesto, eso tenía que impactar a los hijos de este ciudadano, ¿verdad? De ahí que Duarte comienza a tener conciencia crítica, actitud crítica con la posición de su padre. Eso se va complementando en la medida en que se revela en Duarte un niño, un joven luego aplicado, organizado, disciplinado, que estudiaba con fruición, que tenía mucho interés por los aprendizajes. Tanto así que como consecuencia de esa invasión, que se suprime el idioma español en los documentos oficiales, que los profesores de Duarte tienen que irse del país, unos a Cuba, otros a Venezuela, Puerto Rico, etcétera, en razón de lo que imperaba, porque esas escuelas terminan cerrándose. Luego se cierra la universidad. Todo ese ambiente de limitación y de prohibiciones para un joven que tenía esas aspiraciones determina que los padres lo envíen al extranjero a formarse, a estudiar, terminando entonces y estableciéndose en Barcelona. Pero en el viaje que él va a Barcelona, que sale de aquí, los padres lo envían con un amigo de la familia, un hombre también de comercio, Pablo Pujol, de confianza de ellos, que había sido hasta el juez de comercio. Y él acompaña a Duarte en ese viaje, porque él iba de viaje. Y entonces hay un episodio que se refiere mucho, que es el encuentro de Duarte con el
capitán de la nave que conduce hacia el exterior, y que le recrimina a Duarte que si no le daba vergüenza lo que estaba ocurriendo, y con la pasividad que los dominicanos aceptaban que un pueblo de antiguos esclavos estuviera precisamente imponiéndosele a los dominicanos. Y le pregunta que si es dominicano o no, le pregunta que si es haitiano, él dice no, soy dominicano. Entonces le dice no, déjame ver tu pasaporte, mira, dice que eres haitiano. Dice no, yo soy dominicano. Entonces ahí es que viene la recriminación. Dicen que Duarte se fue a su camarote, ¿verdad?, lo que es la habitación de la nave marítima, por un buen tiempo, parece que en una reflexión, avergonzado, y que eso pudo haber sido determinante en el cambio de actitud de Duarte, que iba a estudiar simplemente a prepararse en una acción individual. Por eso él regresa al país con libros, no solo de filosofía, de historia, de geografía, de derecho romano, no. Él viene también con libros que hablan del uso de armas. Y por eso él se interesa tan rápidamente en lo que está aconteciendo. Cuando descubre que circula una especie de volante que llamaba a la gente, despertando a la gente, procurando despertar conciencia, diciéndole lo que estaba pasando y lo que había que hacer, Duarte se interesa de dónde proviene esto, hasta que descubre que eso lo estaba haciendo José María Serra, que resultó después uno de los trinitarios originarios. Entonces se reúne con Serra, duplican la tirada, ¿verdad?, de ese material, lo tiran por debajo de las puertas de las casas, porque todo eso era, ¿verdad?, con mucho cuidado, porque había la presencia de gente fuerte en la persecución de cualquier acción que ellos entendieran que iba en contra de esa ocupación. Pero luego Duarte hace la reflexión y dice, mira, nosotros tenemos que hacer algo más allá, porque no hacemos nada con decirle a la gente lo que está pasando, sin darle una opción para que se actúe. Y ahí es que viene la formación de la Sociedad Secreta Trinitaria, que partió de Duarte, que se reveló, se evidenció como un estratega, porque primero seleccionar ese día, ¿verdad?, el 16 de julio de 1838, pero ese 16 de julio es el día de Nuestra Señora del Carmen. Sí, había una prohibición del gobierno de ocupación haitiana que prohibía realmente que se reunieran más de 3 personas. Entonces ellos aprovechan la procesión en la iglesia, van a la casa que está al frente a la hora de la procesión, aproximadamente 11 de la mañana, y hacen la reunión. Y él lleva el juramento con tanta seriedad que lo signaron con su sangre. Se pinchan un dedo y ponen la digital. Oiga, el éxito de eso pasó todo inadvertido, porque ¿quién suponía que esos jóvenes que ingresaron ahí no estaban en la iglesia, en la procesión? Y luego la célula de 3. De manera que si se descubría exactamente a alguien, nada más comprometía a 2, no al resto. Y esos otros no sabían de la existencia de las otras células. Van al nombre, seudónimo, cada uno se pone un seudónimo, los fundadores. Duarte Arístides. Seleccionan un color, el azul. Y por supuesto, asumen la divisa, de manera que se encontraban y había duda, y él decía, Dios, el otro decía, patria, libertad, este es. Yeah. ¿Te das cuenta? Todo eso fue un esfuerzo, pero ya Duarte había tomado previamente decisiones. Recuerden que había que hacer el servicio militar obligatorio. Duarte aprovechó el servicio militar obligatorio, entró a la Guardia Nacional haitiana como cabo, hizo carrera, salió como coronel e instó a compañeros del grupo que iban perfilándose
a que hicieran lo mismo y también adquieren experiencia militar. Y el Duarte cristiano, creyendo, porque es evidente que tenía una profunda Claro, fe en Dios, claro. porque el propio Dios, patria y libertad. Claro, Duarte, por supuesto, tenía en su vida muy cerca la religiosidad. Recuerden que ellos estaban ahí en lo que era la parroquia de Santa Bárbara, que en la época las parroquias irradiaban, ¿verdad?, toda esa formación y todo ese quehacer alrededor de la religión. Y él realmente ellos eran religiosos, fervorosos religiosos, de manera que fueron bautizados. Duarte fue bautizado ahí mismo, en esa iglesia parroquial de Santa Bárbara. Ahí mismo, además, su hermana Rosa Duarte en la catedral, los otros también ahí en esas iglesias que estaban en todo ese entorno, porque ahí gravitaban los templos. Había templos en la cercanía, por todo eso ahí, por lo que era la ciudad. Porque es lo grande de Duarte, o sea, Duarte, esa fe firme, granítica de Duarte, su capacidad organizativa, su disciplina, su visión, todo eso influye para que él consiga esos propósitos. Fíjense que la ciudad era pequeña, es decir, lo que es hoy la avenida Mella, por un lado, la Palo Hincado, la avenida del Puerto Camaño de Ño, la calle Las Damas. Ese era el poblado principal de este territorio. En medio de eso, Duarte se propone una república. Solo él podía asumir eso, porque era la diferencia con los llamados protectoralistas, con los conservadores, con Santana, con Bobadilla, con Báez. La diferencia, ellos mayores no entendían eso y le llamaban al grupo de Duarte jóvenes inexpertos, imberbes, hasta despectivamente, como ellos usaban para identificarse ya en actos sociales, una flor que es el jazmín de Malabar, la filoria, y entonces ellos se la ponían en la solapa, en tanto las damas se la ponían en la cabellera. Tenemos de esa planta nosotros en el instituto, en el patio, y da una flor blanca muy bonita. Y le llamaban despectivamente los filorios. Entonces ellos decían que Duarte quería comprometer a la nación, que quería crear situaciones, que era prácticamente lo que llamamos hoy un cabeza caliente. Lo despreciaban a ellos, porque esas otras gente, los conservadores, entendían que de la única manera que podía subsistir nosotros como una entidad, como un grupo humano más o menos en condiciones de establecerse hacia futuro, era con un protectorado. Pero ellos insistieron eso desde antes de la proclamación de la independencia nacional. Ellos estaban claros en que eso era lo que podían ellos aspirar, un protectorado. Por eso ellos hablaron siempre de separación. En tanto Duarte hablaba de independencia. De independencia. Y cuando habló de separación, políticamente, le dijo separación definitiva. ¿Entiende? Entonces, Duarte hablaba de la pura y simple, o sea, de la independencia. Pura y simple. Pura y simple, sin protectorado. Y enfrenta fuertemente a ese grupo, sobre todo cuando comenzaron ya concretamente los conservadores a procurar el protectorado francés. La autoridad francesa tenía una gravitación importante en la isla. Por supuesto, porque tenían Haití. No, ellos formaron Haití. Y desde el punto de vista político. Y Haití logró su independencia, primero que nadie en América Latina. 1804.
40 años antes que nosotros. Con la influencia francesa formaron su ejército y sus instituciones. Nosotros no éramos nada prácticamente desde el punto de vista político. Por eso Bolívar, cuando vino al Caribe, con Haití, que se entiende, y Haití le da apoyo y recursos, porque Haití era el Estado que había en todo esto. Bueno, y efectivamente en ese esfuerzo de Duarte, en la conformación de instituciones, se produce entonces, ya nosotros proclamados independientes, continúan los esfuerzos de los llamados entonces afrancesados, porque ya estaban identificados con un protectorado específico, el francés. Y entonces hacen esfuerzos para comprometer de por vida a la península y bahía de Samaná, dársela a Francia de manera definitiva a cambio de ayudas económicas y colaboraciones militares. ¿Se dan cuenta? Duarte interviene tratando de frenar eso, pero no lo logra. Le procura, vamos a ayudarle a modificar este documento para que no se comprometa la soberanía. Ellos insistieron. Cuando Duarte vio lo imposible, ya en junio de 1844, comenzando a funcionar el Estado dominicano, Duarte ve que es casi un hecho la firma de ese asunto, de ese acuerdo con Francia, da un golpe de Estado. Ahí es que se produce una sonada y entonces Sánchez comienza a presidir la Junta Central Gubernativa. Ese proyecto nada más duró un mes, porque entonces vino Santana con las fuerzas del sur, porque siempre se procuró mantener a Duarte fuera de que desarrollara un liderazgo militar. Él tenía el liderazgo civil, pero el militar no se lo permitían y no se lo permitieron nunca. Y por eso, cuando Duarte comandaba conjuntamente con Santana el Ejército Expedicionario del Sur, ¿verdad?, que quiere atacar, Duarte quiere hacer una ofensiva porque tenía la denuncia de que se estaba maltratando a los dominicanos en Asua. Se lo plantea Santana, Santana no hace caso en ningún caso, le hace hasta un croquis. Santana no hace caso, se dirige a la Junta Central Gubernativa, y entonces la Junta Central Gubernativa, la respuesta que le da a Duarte, que Duarte lo que le pide es autorización para él tomar la iniciativa, la ofensiva. La respuesta es: venga para Santo Domingo con su Estado Mayor, para dejar a Santana ya desarrollando el liderazgo militar. Bueno. Tenemos que ir a una pausa, doctora. Me gustaría que, bueno, vamos a seguir hablando de estos temas, pero hay un tema en específico que me gustaría que tratemos, que es sobre la foto de Duarte, la imagen de Juan Pablo Duarte. Perfecto. Cuando regresemos después de la pausa. Despierta con CDN, seguimos conversando con el presidente del Instituto Duartiano, el doctor Wilson Gómez Ramírez. Doctor, yo pienso que usted es una voz autorizada para hablarnos del tema de la imagen de Duarte. Nosotros tenemos muchos años viendo dos fotos, dos imágenes que son distintas, que evidentemente no se corresponden con la misma persona. Hay una versión que se ha publicado, la he visto últimamente, de que una de ellas corresponde a la foto real, que es una imagen que se hizo en base a la única foto de Duarte, que la hizo Próspero Rey, fotógrafo venezolano, y que la otra imagen es una que hizo Abelardo Rodríguez Urdaneta, pero se dice que es un autorretrato de él. Yo pienso que usted puede arrojarnos luz sobre ese tema. Bueno, sí, usted sabe que hay mucha creatividad en el medio, se generan una serie de aseveraciones que uno muchas veces desconoce su origen. Lo cierto es lo siguiente, es Rosa Duarte que convence a su hermano. Rosa era visionaria, Es increíble cómo tenía ese concepto también
de la historia y del futuro. Todo el tiempo Rosa dijo que el general dominicano Juan Pablo Duarte estaba llamado a ocupar posiciones cimera en la nación dominicana, cuando mucha gente quería desconocer a Duarte. En todo momento ella notó esa tendencia a disminuirlo. Se quejó en una ocasión que, bueno, con la misma Junta Central Gubernativa lo pusieron vocal, pero de último. Y ella se quejó de eso. Y dijo, oye, pero no debió ser el último. Y estaba muy pendiente de su hermano. Esos apuntes no fue casualidad. Y quiero que sepan ustedes que son los documentos y las informaciones más trascendentes de la vida de Duarte. Recoge Rosa eso. Ese es uno de los grandes aportes de Rosa Duarte. Y la historia de Duarte hoy podemos conocerla gracias a ella. Pues ella convenció al Patricio para que él se hiciera la fotografía. Él estaba ya muy enfermo, estamos hablando de 1873, ¿verdad? Ya Duarte tenía 60 años de aquellos tiempos. Era un anciano, enfermo, y él se resistía a hacerse la fotografía. El llamado daguerrotipo. Resistía a eso. Ella le convence, le razona, le dice, oye, las generaciones futuras no van a perdonar que tú no dejes una imagen. Y así lo convence y lo lleva al estudio, como ustedes han dicho, de Próspero Rey, venezolano de ascendencia española que tenía un estudio en la época. Y de ahí surge esa fotografía que es recreada entonces luego por muchos pintores. Esa fotografía se hizo, como hemos dicho, en 1873. Esa es la que está. Ajá, está a la derecha de quien observa. A la izquierda nuestra, ¿verdad? No, a la derecha de quien observa, ¿verdad? Que somos nosotros. Sí, La o sea, que tiene el la, pelo Del como lugar madre. sería a la izquierda del lugar. la que se ve la bandera ¿verdad? y donde se ve la bandera. Sí. Esa es la expresión de la fotografía en un retrato que es de Miguel Núñez, que es muy buen retratista y muy buen pintor. Él se ha encargado de hacer muchos Duarte a partir de esa fotografía. Pero la fotografía llega 10 años después a la República Dominicana, es decir, en 1883. Pero no gustó, La fotografía no gustó porque la gente esperaba un Duarte, Dios. como le vio, con Los esa años de mirada la- fuerte, vigoroso. El Duarte que hizo todo muy joven porque él funda la Sociedad Secreta a los 25 años. ¿Qué dice? La independencia se proclama cuando él tiene apenas 31 años. O sea que un hombre lleno de vida y que la gente dejó de verlo y lo suponía. Todavía tenía esa imagen iba a encontrar un Duarte en mejores condiciones, no tan disminuido como consecuencia de sus padecimientos de salud y, por supuesto, las torturas que él tuvo que sufrir, porque Duarte tuvo que sufrir muchas cosas. Hubo un trato muy fuerte, muy cruel, muy duro con él, en todo momento. Él sufrió la persecución haitiana, pero también la persecución de la gente nuestra, de los dictadores. Bueno, el asunto es que la fotografía como que no le gustó a la gente. Y por eso Bonilla presenta una imagen, que no es esta, porque la que vimos ahí es de Rodríguez Urdaneta. La de Bonilla presenta un Duarte bien, pero la que más gusta es la que finalmente hace Rodríguez Urdaneta, que es la que muchos critican, que se parece a él. No. El pintor tiene su libertad. Es un artista. Claro.
Entonces es como el intérprete de una canción. Bueno, es la misma letra, pero en la interpretación vienen algunas cosas que son propias de quien hace la canción. Exactamente, o sea, pone lo suyo ahí. Nosotros en el Instituto Duartiano oficializamos la de Rodríguez Urdaneta, que fue la que se presentó conjuntamente con la fotografía y el retrato de Miguel Núñez. ¿Por qué? Porque esa fue la que gustó en la época y presenta al Duarte fuerte, con esa mirada penetrante y que lo revela realmente con años de juventud. La ley 127.01, que es la que faculta al Instituto Duartiano, y ya de hecho estaba facultado por un decreto de 1967 que lo hizo oficial para que vele por la imagen de Duarte. Aquí hay mucha gente que escribe, hay una tendencia a criticarlo todo. Y hay gente que ve mal que de alguna manera se ejerza fiscalización y control con respecto a la figura de Duarte. Nosotros, por supuesto, lo vemos bien y necesario. La ley faculta al instituto a aprobar los retratos de Duarte que figuran públicamente en moneda, papel moneda, en publicaciones especiales o que se destacan en sitios de importancia, para que el instituto determine si los rasgos, ¿verdad?, de el padre de la patria se preservan. Y dice que el instituto apela a lo que son esas creaciones, esos retratos más conocidos, ¿verdad?, de Alejandro Bonilla, de Sangles, de Urdaneta, y el mismo retrato, ¿verdad?, que proviene de la fotografía o la propia fotografía del padre fundador. De ahí que nosotros, y la propia ley dice, que el instituto inclusive se auxilia de especialistas, si fuera necesario, porque si bien dice la ley que se tiene que respetar la libertad creadora del artista, que en este caso es un pintor, ¿verdad?, pero también puede ser un escultor, que esa libertad no le permita alejarse tanto que los rasgos fisonómicos del patricio no aparezcan. Es que un niño de 4 años, de 5 años, tiene que decir, al presentarle la imagen, ¿quién es ese? Duarte. Y eso es suficiente para saber que estamos ante una imagen que revela la figura de Duarte. Y eso es necesario. Y el instituto es cuidadoso de no ejercer esa facultad con arbitrariedad, sino que sea el resultado realmente de un esfuerzo serio que oriente y que particularmente concurra con el pintor que plasma o el escultor que hace su trabajo escultórico. Sí, don Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. El tema, tratarlo así desde el punto de vista histórico, tantas perspectivas que hay, que siempre resultan fascinantes, por más que uno lo haya escuchado, discutido. Pero actualmente vamos a hablar ahora de lo que ocurre. Hay manifestaciones, el propio instituto hizo varias marchas el pasado año llamando la atención de la comunidad internacional con relación al tema de la crisis haitiana.
Pero lo que me interesa ahora, y que ojalá que luego podamos tocar ese tema, es con el objetivo de seguir protegiendo el territorio dominicano, el gobierno ha empezado la construcción de un muro o valla perimetral en la frontera, comenzando por Dajabón. Me gustaría saber que ustedes como instituto si están conformes con los progresos que se han tenido. Hay algunas críticas, que hay 200 metros o algo así, que se queda de aquel lado del muro, o si ustedes tienen algún tipo de observación, porque como parece un poco como lento el proceso. Sí, por supuesto, a nosotros nos preocupa mucho y entendemos que hay que priorizar eso. Hace tiempo que estamos reclamando que se priorice, que no pueden esperar que ocurra lo peor, porque nosotros estamos contra el tiempo, nosotros estamos contra el reloj. Día a día se agrava la situación de Haití. Con las manifestaciones y las declaraciones recientes de Casa Blanca, donde se evidencia que el presidente Biden no va a tomar en cuenta la problemática de Haití como un asunto del Estado, del gobierno norteamericano, se está mandando un mensaje muy claro de que su indiferencia va a permanecer. Usted oye a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ¿verdad? Y la posición que tiene es de denuncia. Ellos expresan su preocupación y dicen sí, la comunidad internacional tiene que participar, tiene que acompañar a Haití en este proceso para pacificar esa nación y para crear las condiciones para que ellos alcancen un mínimo de organización, porque ellos necesitan un mínimo de organización para salir de la situación en que están, porque tienen que mejorar su registro civil, su registro electoral, documentar a su gente para que haya un proceso creíble con alguna base de legitimidad, un proceso eleccionario. Todo eso es un acompañamiento, es un trabajo, la inversión de recursos, porque tienen que hasta echar columnas institucionales que cayeron. Haití está en una situación de gravedad como nunca antes. ¿Entiende? Entonces, ese muro ayuda al control fronterizo, porque no hay duda. Si usted quiere establecer un control de una propiedad suya cualquiera, lo primero es que tiene que ponerle una columna y una empalizada, ¿verdad? O sea, una manera de controlar el ingreso, ¿verdad? Y el egreso de gente y de personas alrededor de su propiedad. La República Dominicana, yo creo que lamentablemente, tradicionalmente y por muchos años, se descuidó con ese asunto. No hemos aprendido ni siquiera de tantos episodios históricos, porque nosotros hemos estado cediendo territorio, mucho territorio. La última vez fue Trujillo, que cedió mucho territorio. Y pese a eso, la situación sigue, las pretensiones siguen. Entonces va este proceso muy lento. Inclusive usted ve que se habla de Pedernales, que van a comenzar a construir, que hay unas expectativas creadas. Ahora, estamos pensando que también hay que hacer un trabajo en esa frontera especial, porque si vamos a llevar allí el turismo, habrá presencia de turistas y el turista busca seguridad. ¿Cuál es la garantía de seguridad que vamos a tener en esa zona y en toda la frontera? Entonces, hay una situación, nosotros creemos firmemente que la frontera hay que trabajarla con seriedad, no por un momento coyuntural ni de circunstancia. Usted ve ese proyecto que se hizo en San Isidro, donde hay residencias para oficiales y clases, y ¿entiende? Donde hay una ciudad que es del Estado. Entonces el militar tiene ahí canchas
hospitales, escuelas, farmacias, establecimientos que proveen alimentos. Hay todo. Ese militar se cuida porque ese militar sabe que si falla pierde todo eso. Con su familia, pues tiene vivienda y tiene todas esas seguridades. En la frontera hay que hacer eso. Establecer para mejorar la suerte del soldado que está allí y pueda vivir con dignidad. Y a sabiendas de que si falla y comete acciones impropias, lo va a perder todo. Porque va a perder todas esas conquistas, ¿verdad? Y esa seguridad social que hay en torno, o habría en torno al militar que está en frontera. La Constitución de la República manda a privilegiar la frontera. Y no se hace uso de ese artículo 10 de la Constitución de la República para privilegiar ciertamente a la frontera. No hay ningún privilegio. Y entonces encontramos poblaciones dominicanas, como los arroyos en Pedernales, donde un 95% de la gente que está ahí es haitiana. Y en las escuelas de ahí, el 98% son niños haitianos. Para decir una. Entonces, hay que trabajar seriamente en ese muro, hay que impulsarlo, pero al mismo tiempo hay que mejorar las condiciones, porque mientras no haya respuesta para conjurar la corrupción que se da en frontera, mientras se esté mandando a un militar a sufrir a la frontera sin la debida dignidad, porque esa gente lo que van es a manejarse en el marco de grandes limitaciones, porque en frontera ni siquiera hay donde muchos militares pudieran concentrarse para sus necesidades fundamentales. ¿Usted me entiende? Sí. Por eso no se puede mantener mucho tiempo en frontera. Frente a una situación como esa, el Estado tiene que asumir con seriedad eso, con absoluta seriedad, para garantizar al país esa defensa necesaria y esa garantía, porque yo debo decirle, por fortuna, esta tierra, gracias a Duarte y a su esfuerzo patriótico, nos dio la independencia y la soberanía y la conciencia para asumir la defensa en todo momento. Lo tenemos, pero eso hay que garantizarlo. Nosotros podemos vernos seriamente afectados si esa situación sigue agravándose y la autoridad no puede estar descuidada. Ustedes realizaron, como decía Yanesi, varias marchas, varias actividades para llamar la atención sobre este tema durante el año. ¿Tienen pensado en el futuro inmediato algunas acciones similares? Claro, hay que continuar, porque nosotros tenemos que seguir sensibilizando al mundo. Y por eso es que el Estado Dominicano tiene que plantearse el problema en otros términos. Tiene que haber una acción agresiva de la diplomacia dominicana. ¿Para qué? Para edificar al mundo, donde quiera que ellos estén, de cuál es la situación que estamos viviendo. Porque nadie sabe lo que está pasando. Esos hechos que están ocurriendo y que se están agravando de hora a hora, porque hay más de una decena de policías que han perdido la vida. Y ya vimos la situación reciente, donde se tiroteó la casa del primer ministro. Pero ahí va a pasar más cosas. En la medida en que esa descomposición, que ya tocó fondo, pero el fondo del fondo, ¿entiende? Eso va a afectar la tranquilidad y la paz nuestra. Porque como quiera que sea, estamos compartiendo la isla. Y esa gente va a buscar donde puede encontrar. Y frente al mar y a territorio, esa gente buscará el territorio. Sí. Y a eso nos quieren llevar, porque cuando se hablaba aquí de la pretensión de fusión, que ya Duarte en aquellos años había dicho que una fusión entre haitianos y dominicanos no era posible, es porque esa idea siempre existió. Y cuando eso se denunciaba aquí, la gente creía poco. Pero cuando usted ve la actitud de la ONU, de la OEA, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, mirando para otro lado, con la gravedad, organismos que tienen su razón de existencia precisamente, y su
motivo fundamental, ¿verdad? Y su compromiso mayor, su objetivo, es precisamente ir en apoyo, en auxilio de naciones que están colapsadas, donde hay infortunio, donde hay hambre, donde hay caos, anarquía, desorden social, donde caen las instituciones. Es ahí que tienen que ir, porque eso es lo que originó el surgimiento de esos organismos. ¿Y cómo se explica que ellos estén mirando para otro lado cuando hay un reclamo del propio Haití, y por supuesto un reclamo sostenido en el tiempo de los dominicanos con todas las razones, porque es que está ardiendo el rancho vecino y nosotros tenemos por 2 razones que llamar a quien puede sofocar el incendio para que se salve algo del vecino, pero para que el fuego no se extienda a mi propiedad. Eso es una cuestión absolutamente válida. Don Wilson, usted fue juez del Tribunal Constitucional. El pasado 26 también se cumplieron 11 años de la puesta ya en vigencia de ese órgano que hace de un papel fundamental en esta última etapa institucional del país. Me gustaría escuchar su evaluación de los aportes del Tribunal Constitucional, pero además hay algunos temas pendientes de decisión que tocan lo relativo a la soberanía, como el acuerdo que está pendiente de revisión, de decisión del Tribunal Constitucional. Bueno, sí, lo primero es felicitar al Tribunal Constitucional, ha hecho una labor formidable. Yo tengo que reconocer en el presidente, magistrado Milton Rey Guevara, un gran gerente y un presidente histórico de ese tribunal. Uno lo que aspira es que a la salida de Rey Guevara y el equipo que queda, que haya la suficiente madurez por parte de la clase política nuestra como para no inventar y preservar el Tribunal Constitucional con esa mayoría calificada, donde de 13 miembros es necesario que 9 estén de acuerdo para una decisión. Es un tribunal que concentra mucho poder en sus manos y que la garantía para que se administre debidamente es precisamente esa mayoría calificada. Hay pretensiones de crear cámaras, dividirlo, y eso sería un error. A nosotros nos parece que, como se concibió, debe preservarse el Tribunal Constitucional, que es garante, ¿verdad?, de los derechos fundamentales, de todo lo que significa el orden constitucional, ¿verdad? Y entonces ese cuerpo tiene que ser objeto de preservación y de celo por parte de todos los dominicanos. Yo creo que desde el punto de vista de lo jurisdiccional ha sido un trabajo formidable. El Tribunal Constitucional ha logrado bien orientar las disposiciones que han chocado con el texto supremo. Ha sido un tribunal que ha actuado con comedimiento, por eso no ha habido confrontación entre cortes, que ha ocurrido en otros países y que ocurre en otros países. No ha medido fuerza con nadie y se ha manejado dentro de un ámbito de extrema prudencia, lo que corresponde a una corte con ese poder que se deposita, porque es un órgano que no está dentro de ninguno de los 3 poderes del Estado, es un órgano extrapoder que revisa hasta las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, que antes se entendían definitivas, y que el tribunal determina si se ha aplicado bien o mal la ley con respecto a la Constitución, si no hay un choque, ¿verdad?, con el texto supremo. Pero además un tribunal que controla los tratados internacionales, un control constitucional preventivo. Es decir, que el Poder Ejecutivo puede firmar el tratado, pero pasa por ese sedazo, ¿verdad? Y entonces el tribunal dice, ¿viola o no viola la Constitución este tratado?
y si viola no llega a destino, no llega al Congreso, se le devuelve al Ejecutivo. Y eso es una garantía. De hecho, el Tribunal Constitucional, como ha dicho su presidente, ha preservado la soberanía, porque más de una vez ha tenido que declarar nulo con respecto a la República Dominicana tratados, porque son violatorios de la soberanía dominicana. Y hay en curso también uno que no ha podido pasar, porque tiene elementos que entran en contradicción con el texto constitucional y la soberanía dominicana. Entonces, yo creo que hay que pensar bien para que ese tribunal hacia futuro pueda ser integrado de la mejor manera, y que yo espero que Dios ilumine a quienes definitivamente tengan la responsabilidad de conformar, ¿verdad?, el tribunal con los jueces que van a salir, y habrá que llenar esas vacantes, pero que Dios ilumine las mentes y el corazón de la gente que interviene para que de manera serena y pensando en el interés general de la nación, que no es lo común, porque desafortunadamente ahí es donde radica la cosa. Duarte logró el país que él soñó en el sentido de independencia, soberanía, ¿verdad?, libertades. Eso lo logró. Ahora falta la otra parte, la patria feliz que él quiso, donde los hombres y mujeres piensen por encima de todo en el interés supremo de la nación, que lo privilegien frente a sus intereses particulares, que desafortunadamente no es lo que generalmente ocurre. Bueno, interesante el mensaje final del doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano y ex juez del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias por visitarnos hoy para dar estas orientaciones tan interesantes. Gracias. Ha sido un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias.